Me rebelé contra mi familia y terminé en la calle. Cuando quise volver pensé que era demasiado tarde. Desde que cumplí 15 años, sentí que mi casa era una prisión. Mi padre tenía reglas para todo, la hora de llegar, cómo vestirme, con quién salir, incluso qué música escuchar. Mi madre, en lugar de mediar, parecía estar de su lado, y yo sentía que no tenía voz en mi propia vida. Me decían que lo hacían por mi bien, pero yo lo sentía como un castigo. Cada vez que pedía permiso para salir con mis amigos, era un no rotundo. Cada vez que quería decidir algo por mí mismo, terminaba en un sermón eterno sobre la obediencia y el respeto. Con el tiempo, mi corazón se llenó de rabia. Comencé a contestar mal, a encerrarme en mi cuarto, a buscar excusas para quedarme más tiempo en la calle. Mis notas en la escuela bajaron, y aunque sabía que los decepcionaba, parte de mí también quería castigarlos por no dejarme vivir. El punto de quiebre llegó una noche en que discutí con mi padre como nunca antes. Me gritó que estaba destruyendo mi futuro y que, si seguía así, me iba a quedar solo en la vida. Yo, con lágrimas de rabia, le grité de vuelta: prefiero estar solo que vivir bajo tu control. Las palabras salieron como un veneno. Él se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo: si no te gusta esta casa y nuestras reglas, la puerta está abierta. Ese momento lo cambió todo. Con orgullo herido, con rabia y sin medir las consecuencias, recogí mis cosas y me fui, convencida de que podía sobrevivir sin ellos. No me importaba nada. Yo solo quería ser libre. Lo que no sabía era que la libertad, cuando no sabes usarla, puede convertirse en la peor de tus cadenas. Al principio, salir de casa me pareció emocionante. Sentía una mezcla de adrenalina y orgullo, había escapado de mis padres, ya nadie iba a decirme qué hacer. Con la poca ropa que metí en una mochila y algo de dinero que había ahorrado, me fui a la casa de un amigo. Al inicio todo parecía divertido. Pasábamos horas escuchando música, saliendo hasta tarde y hablando de lo injustos que eran los adultos. Pero pronto la emoción se desvaneció. Mis amigos tenían sus propias familias y problemas, y ninguno estaba dispuesto a hacerse cargo de mí por mucho tiempo. Poco a poco empecé a sentirme como un estorbo. Con el dinero que tenía, logré pagar un par de noches en un cuarto barato, pero no tardé en quedarme sin nada. Ahí fue cuando probé lo que realmente significaba estar solo. Dormí en parques, pasé hambre y caminé horas buscando algún lugar donde refugiarme. La libertad que tanto había deseado se convirtió en miedo constante. Una noche, mientras trataba de dormir en una banca fría, escuché a lo lejos una familia reír mientras cenaban dentro de su casa. El olor a comida me revolvió el estómago vacío y, por primera vez, lloré en silencio. Extrañaba mi cama, mi cuarto, incluso las discusiones con mis padres. Me repetía a mí mismo que no iba a regresar, que tenía que demostrar que podía vivir sin ellos. Pero, en el fondo, una voz me decía la verdad: yo no estaba listo para enfrentar la vida solo. Esa voz se hizo más fuerte cada día, y con ella nació el miedo más grande de todos: ¿y si mis padres ya no me aceptaban de vuelta? Los días se hicieron eternos. Aprendí lo que era caminar con los zapatos rotos, lo que era pasar hambre hasta que el estómago dolía y lo que significaba mirar a todos lados antes de dormir, por miedo a que alguien se acercara con malas intenciones. Mi cuerpo estaba cansado, pero lo que más me dolía era el alma. Cada vez que pensaba en mi familia, recordaba el rostro de mi madre llorando durante la discusión, y la mirada dura de mi padre cuando me dijo que la puerta estaba abierta. Ese recuerdo se convirtió en mi pesadilla de todas las noches. Una tarde, mientras pedía monedas en la calle para poder comer algo, vi a un padre caminando de la mano con su hijo pequeño. Reían juntos como si nada en el mundo pudiera separarlos. Y ahí entendí lo que había perdido: yo no era solo un adolescente rebelde, era también un hijo que había despreciado lo que tenía en casa. Pero el orgullo es un enemigo difícil de vencer. Dentro de mí había dos voces. Asterisco una me decía que debía regresar, pedir perdón, aceptar las reglas y recuperar a mi familia. Asterisco la otra me gritaba que volver sería aceptar la derrota, que mis padres se burlarían de mí por no haber podido sobrevivir solo. Esa lucha me estaba consumiendo. Quería regresar, pero me daba terror que no me abrieran la puerta, que me dijeran que ya era demasiado tarde. Esa noche, mientras trataba de dormir bajo un puente, con el frío calándome los huesos, me hice una promesa: si lograba levantarme al día siguiente, iba a enfrentar mi miedo.
Aunque me rechazaran, aunque me cerraran la puerta, iba a intentar volver. Porque al final, descubrí lo más doloroso de todo, mi libertad no valía nada sin ellos. El amanecer de ese día fue distinto. Después de semanas en la calle, con el cuerpo agotado y el corazón en ruinas, me levanté decidido. Cada paso que daba de regreso a casa era una batalla contra mi propio orgullo. Me temblaban las piernas, no por cansancio, sino por miedo, ¿y si mi padre cumplía su palabra y me cerraba la puerta en la cara? Mientras caminaba por las calles de mi barrio, todo me parecía familiar y extraño al mismo tiempo. El olor de las panaderías, los niños jugando en la esquina, todo me recordaba lo que había dejado atrás por una rabieta. Finalmente, llegué a la puerta de mi casa. La misma puerta que había cruzado lleno de rabia aquella noche. Respiré hondo, levanté la mano y golpeé con los nudillos. El sonido retumbó en mi pecho como un eco de incertidumbre. Segundos después, la puerta se abrió. Mi madre apareció primero. Su rostro estaba más cansado, con ojeras marcadas, pero sus ojos se llenaron de lágrimas apenas me vio. Hijo, susurró, llevándose las manos a la boca. Antes de que pudiera abrazarla, escuché la voz de mi padre desde adentro. ¿Quién es? Cuando salió y me vio, se quedó inmóvil. Su mirada era dura, pero también había algo más, algo que no había visto antes: dolor. Yo bajé la cabeza y con la voz quebrada, dije lo que durante tanto tiempo había guardado: papá, mamá, lo siento. Me equivoqué. Pensé que podía solo, pero tenía razón, los necesito. Mi madre me abrazó con fuerza, llorando en mi hombro. Mi padre no se movió. Por un momento, pensé que iba a darme la espalda. Pero después de un largo silencio, escuché su voz, grave y contenida: pasa. Tenemos mucho de qué hablar. En ese instante supe que, aunque el camino de regreso no sería fácil, la puerta de mi hogar aún estaba abierta. Entrar a mi casa después de tanto tiempo fue como retroceder en el tiempo y, al mismo tiempo, sentir que todo había cambiado. El olor a comida casera, las fotos en la pared, mi cuarto con las mismas cosas, era como si el mundo hubiera seguido su curso mientras yo me destruía allá afuera. Me senté en la mesa del comedor, con mi madre a un lado acariciándome la mano, y mi padre frente a mí, con los brazos cruzados y una expresión seria. El silencio era insoportable. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo?, preguntó al fin mi padre. Tragué saliva. No quería mentir. Estuve en la calle. Dormí en parques, pasé hambre, hasta pedí dinero. Pensé que podía solo, pero me equivoqué. Mi madre rompió a llorar, pero mi padre solo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada era más dura. ¿Y ahora qué esperas, que todo vuelva a ser como antes? Porque aquí no hay lugar para caprichos. Tú decidiste irte. Sus palabras me dolieron más que cualquier noche fría en la calle. Pero sabía que tenía razón. Yo había tomado esa decisión. Bajé la cabeza y contesté: no espero que me perdonen de inmediato. Solo quiero una oportunidad, quiero enmendar mi error. El silencio volvió a llenar la habitación. Mi padre me observaba como si intentara descubrir si mis palabras eran sinceras o solo un ardid para volver. Finalmente, dijo: si realmente quieres quedarte, tendrás que demostrarlo. Aquí hay reglas y responsabilidades. No quiero discursos, quiero hechos. Y si vuelves a faltarnos el respeto, esta vez sí será definitivo. Asentí con los ojos llenos de lágrimas. No era el recibimiento cálido que había soñado, pero era mucho más de lo que temí. Aún me daban una oportunidad. Esa noche dormí en mi cama, con un nudo en el corazón. Sabía que el perdón no se gana con palabras, sino con acciones. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los primeros días en casa no fueron fáciles. Mi madre me trataba con ternura, como si tuviera miedo de que volviera a irme, pero mi padre mantenía la distancia. Me hablaba solo lo necesario y siempre con un tono firme, como recordándome que aún no me había ganado su confianza. Quise demostrarle que había aprendido la lección, así que empecé con lo básico: me levantaba temprano, ayudaba con los quehaceres de la casa y me ofrecía a acompañarlo en lo que necesitara. No me quejaba, no levantaba la voz, y cuando me hablaban, escuchaba en silencio. Volví a la escuela con la cabeza baja, avergonzado por todo lo que había pasado.
Algunos compañeros me miraban con curiosidad, otros con burla. Pero yo ya no estaba para rebeldías ni excusas, solo quería terminar mis estudios y demostrar que podía ser mejor. Poco a poco, mi madre empezó a sonreír más al verme. Y aunque mi padre aún no me decía nada, comencé a notar pequeños gestos, un plato servido en la mesa esperándome, un consejo lanzado de manera seca, pero que en el fondo era preocupación. Un día, después de ayudarlo a reparar una puerta en la casa, me miró fijamente y me dijo, ¿sabes cuál fue tu error más grande? Creer que la libertad significa hacer lo que quieras sin pensar en las consecuencias. La verdadera libertad está en asumir responsabilidades y ser capaz de sostenerte a ti mismo. Sus palabras se me quedaron grabadas como una marca en el alma. Por primera vez, no la sentí como una imposición, sino como una lección que necesitaba escuchar. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había vivido en la calle y lo comparé con lo que tenía en casa. Comprendí que mi rebeldía no había sido más que un grito desesperado por sentirme escuchado. Y me hice una promesa, esta vez no iba a defraudar a mi familia. Pasaron las semanas, y aunque ya no era tratado como un extraño en mi propia casa, todavía sentía una distancia enorme con mi padre. Él cumplía su palabra, me dejaba quedarme, pero esperaba resultados, no excusas. Un día, mientras cenábamos en silencio, mi madre trató de suavizar el ambiente preguntándome por mis estudios. Le conté que había entregado todas mis tareas y que mis profesores se sorprendieron de verme tan cambiado. Ella sonrió con orgullo, pero mi padre apenas asintió sin decir nada. Esa indiferencia me dolió, pero también me motivó más, si quería recuperar su confianza, tendría que ganármela a pulso. El verdadero cambio empezó una tarde cuando un vecino pidió ayuda para cargar unas cajas pesadas. Antes de que mi padre respondiera, me levanté y dije, yo lo hago. Él me miró, sorprendido, y sin decir nada me acompañó. Pasamos casi 2 horas trabajando juntos, y aunque no hubo demasiadas palabras, sentí algo diferente. Era la primera vez que me miraba sin reproche, como si estuviera evaluando en silencio mi esfuerzo. Esa noche, cuando regresamos, me detuvo en el patio antes de entrar. No creas que ya está todo arreglado, dijo con voz firme. Pero veo que estás intentando cambiar. Eso, ya es un comienzo. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché de su boca algo que sonaba a reconocimiento. No era un perdón, ni una aceptación total, pero sí un puente hacia la reconciliación. Yo, con la voz quebrada, solo pude responder, gracias por darme otra oportunidad, papá. Esta vez no los voy a fallar. Él no respondió, pero me dio una palmada en el hombro. Ese pequeño gesto fue más valioso que 1000 palabras. Esa noche entendí que reconstruir lo que había roto no iba a ser rápido ni fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, creí que era posible. Los meses siguientes fueron un proceso lento, lleno de tropiezos y pequeñas victorias. No todo fue perfecto, había días en los que mi padre todavía me miraba con desconfianza, recordándome, sin palabras, que había traicionado su confianza una vez. Pero también había días en los que notaba un cambio, una conversación más larga, una sonrisa fugaz, un consejo dado sin dureza. Yo me aferré a cada detalle, porque sabía que recuperar a mi familia no era cuestión de exigir, sino de demostrar. Dejé de ser el adolescente rebelde que gritaba por libertad y me convertí en alguien dispuesto a escuchar, aprender y asumir responsabilidades. El momento más importante llegó un domingo. Estábamos almorzando en familia cuando mi padre dejó el tenedor sobre la mesa, y mirándome directamente, dijo, hijo, quiero decirte algo. Cuando te fuiste, pensé que te había perdido para siempre. Y aunque tu regreso no borró el dolor, lo que has hecho desde entonces me demuestra que quieres cambiar. Estoy orgulloso de ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Mi madre lloraba también, y yo, con la voz temblorosa, apenas pude decir, gracias por no rendirse conmigo. No volveré a darles la espalda. Ese día entendí que no se trataba de borrar los errores del pasado, sino de aprender de ellos. Que la rebeldía, cuando se convierte en humildad, puede ser el inicio de un camino hacia la madurez. Y aunque durante semanas viví convencido de que había perdido a mi familia para siempre, descubrí algo que me cambió para toda la vida: la verdadera libertad no está en huir de quienes te aman, sino en volver, enfrentar tus errores y crecer junto a ellos.